Bueno, muy buenas tardes a todos desde la Comisión Directiva de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de Itapúa, en conjunto con la Dirección de Docencia, Investigación y Extensión Universitaria. Les agradecemos por formar parte de esta videoconferencia denominada Neuralgia del Trigémino, disertada por el doctor Cristian Miltos, quien es especialista en neurocirugía, especialista en cirugía de columna y tratamiento del dolor, codirector del curso de intervención en columna y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Itapúa. Sea muy bienvenido, doctor Cristian Miltos, puede iniciar su ponencia. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, un gusto poder hablar con ustedes sobre un tema apasionante. La neuralgia de trigémino, si bien no es una enfermedad muy frecuente, siempre implica mucha atención de parte del médico hacia el paciente. Y voy a iniciar con eso la charla, porque el abordaje de un paciente con dolor crónico es un abordaje difícil, complejo, que implica mucho sacrificio y tolerancia tanto del médico como por parte del paciente. Entonces, tocaremos algo breve, muy breve de anatomía, pero sí lo que me gustaría que aprendan, yo sé que muchos de los que están participando son alumnos de los primeros años, entonces lo que me gustaría es que aprendan a razonar cuando se enfrentan a una enfermedad, ¿sí? Muy bien, bueno, las revisiones que estuve haciendo abarcan artículos hasta septiembre del 2021 y artículos que incluían, o sea, esto de todo el área maxilofacial y odontología, y esto último hasta abril de este año, incluyendo artículos neuroquirúrgicos propiamente. Bueno, cuando nos enfrentamos a un paciente con dolor crónico... En el calendario. Hola, ¿me escuchan? Bueno, cuando nos enfrentamos a un paciente con dolor crónico, es un desafío porque no es un paciente virgen que viene y nos relata cómo comenzó todo. Es un paciente que ya estuvo visitando varios colegas. Si pueden apagar todos el audio, por favor, porque se escucha. Bueno, es un paciente que no es virgen, que ya estuvo visitando varios colegas e implica un razonamiento y tenemos que prestar mucha atención a todo el relato que nos da el paciente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? El tipo de dolor. El tipo de dolor nos va a orientar a qué abordaje medicamentoso utilizaremos, ¿sí? El tiempo. Es muy frecuente que estos pacientes ya tengan más de 3 meses de dolor, entonces ya abordamos un paciente con dolor crónico, un paciente más difícil. El relato del paciente, no todos los pacientes relatan su padecimiento de la misma forma, entonces nosotros tenemos que ir como pelando una cebolla e ir como un detective investigando el relato del paciente. Hay pacientes que relatan como un libro y te facilitan el diagnóstico, y hay pacientes que complican mucho la cuestión, a veces por su nivel cultural o por su forma de interpretar los síntomas. El tipo de paciente. Tenemos un paciente que tiene mucho resto para utilizar medicamentos a dosis alta, tiene buen hígado, buena función renal, ya sin o con gastritis, y diferenciar otros tipos de cefalea. O sea, el paciente no va a venir y te dice, tengo una neuralgia del trigémino, relata un dolor con sus palabras, y uno tiene que ir no direccionando el diagnóstico, pero tratando de ordenar el relato del paciente. ¿De qué debemos diferenciar? ¿Qué es lo más frecuente que uno ve en la práctica diaria? Pacientes que van por dolor de cabeza y son una simple y llana elevación de la presión arterial no diagnosticada. Eso es lo más frecuente. En orden de frecuencia yo creo que están también las sinusitis, que a veces caen al consultorio y no están diagnosticadas. Por supuesto, uno tiene que tener un algoritmo para ir discriminando este tipo de enfermedades. El síndrome de articulación temporomandibular, pacientes con bruxismo que cursan con dolor a nivel de la mandíbula. Las cefaleas tensionales, hoy en día prácticamente epidémicas con el tema del COVID, encierro y problemas económicos y laborales a la orden del día. La migraña, muchos pacientes que vienen con diagnóstico de cefalea, tipificado como migraña y no lo son. La neuralgia occipital de Arnold,
increíblemente muy fácil de diagnosticar, pero muy poco diagnosticada. Y los trastornos bucodentarios, o sea, lesiones en los dientes que pueden estimular al nervio trigémino. Y las lesiones virales. Las lesiones virales suelen tener un mal sabor para el pobre médico de urgencia, porque muchas veces el paciente no brota, las vesículas no brotan el día de mayor dolor, y el médico no puede llegar a un diagnóstico. A veces para nosotros que vemos tardíamente al paciente, leemos el diario del lunes y es más fácil el diagnóstico. ¿Qué herramientas nos sirven teniendo en cuenta el tipo de paciente? Hablé del tipo de dolor. El tipo de dolor nosotros lo que más tenemos que diferenciar es si el paciente tiene o no un dolor neuropático. ¿Por qué? Porque eso implicaría la utilización en muchos casos de opioides, y existen cuestionarios para diagnosticar este tipo de dolor como el DN4, ¿sí? Pacientes con trastornos de ansiedad o depresión o ambos tienen que ser discriminados en la etapa inicial. Entonces, no es de mala práctica instar a los pacientes a visitar al psicólogo para una evaluación de su condición psicológica. Pacientes no diagnosticados, hagan lo que hagan, les va a ir mal. Si ustedes inician medicación, les va a ir mal. Si por desgracia indican un procedimiento intervencionista, les va a ir mal. Entonces, estos pacientes tienen que estar diagnosticados previamente. Y la medicación previa. La medicación previa es también todo un problema. Son pacientes que algún médico le indica AINES, toman AINES por muchísimo tiempo y suelen venir ya con gastritis los pacientes al consultorio. Bueno, ya nos vamos adentrando en la enfermedad propiamente dicha. Como definición de la neuralgia trigémino, es un trastorno que es un dolor facial, ¿sí? La palabra clave aquí es paroxístico, o sea, es un dolor irruptivo muy intenso, en donde el paciente sabe qué estímulos provoca ese tipo de dolor, suele ser unilateral y distribuidos en una o dos o las tres ramas del trigémino dependiendo. Enseguida les voy a mencionar la frecuencia de las ramas más afectadas. Este tipo de dolor dura solo unos segundos o unos minutos, pero es muy violento y el paciente no suele resistir el dolor. Es por eso que está descrito como causa de suicidio este tipo de dolor. Algunos nombres que tiene también la neuralgia son el TWX, la trifacial neuralgia y la enfermedad de Federer-Hill, ¿sí? Con respecto al trigémino, el trigémino tiene una particularidad, es una rama mixta, ¿sí? Presenta un núcleo motor pequeño, ubicado a nivel de la protuberancia, y una estructura sensitiva distribuida entre mesencéfalo, protuberancia y bulbo, distribuidas en propiocepción, tacto y colaboración espinal para el tacto. El origen aparente se ubica en la cara anterolateral de la protuberancia, ¿sí? Luego de un breve trayecto, la duramadre albergue, o sea, prepara un albergue para lo que sería el ganglio de Garcia en el Cabo de Merkel, y a partir de ahí emite sus tres ramas, ¿sí? Trigémino viene de tres mellizos, entonces emite las tres ramas. Estas tres ramas, antes de ir a sus forámenes correspondientes, se mete a el seno cavernoso. Enseguida les voy a mostrar las relaciones anatómicas del seno, a nivel del seno cavernoso. Estas tres ramas por suerte tienen un patrón de distribución muy preciso, en donde la rama superior, luego de entrar en la hendidura, es fenomaxilar, inerva la frente, cuero cabelludo, párpado, nariz, mucosa nasal, y emite una pequeña rama que también toma la sensibilidad de la meninge. La rama B2, que sale del cráneo por el agujero oval, conduce información también sensitiva, pero del párpado inferior, ¿sí? A tener en cuenta a la hora de descripción con el paciente. También toma la sensibilidad de la mejilla, nariz, parte del labio superior, dientes superiores, mucosa nasal, paladar y los senos maxilar y etmoidal. La parte de los senos no ayuda mucho para el diagnóstico, pero sí para la rama B3, que toma la sensibilidad del lado inferior, los dientes inferiores, barbilla, dolor y temperatura de toda la boca, ¿sí? Es por eso que es más fácil el relato de las ramas B3 que el resto de las ramas, y ese, por supuesto, el encargado de la musculatura masticadora. Entonces, relaciones anatómicas. Aquí vemos los foramen,
¿sí? Los forámenes por donde sale la rama B1, B2 y B3, ¿sí? En el seno cavernoso, relaciones anatómicas. Entonces, hasta el cansancio solemos mencionar que es las ramas, el sexto par acompaña la carótida dentro del seno cavernoso medialmente. Después tenemos el tercer par, cuarto par y las ramas B1 y B2 en la pared lateral del seno cavernoso entre las dos hojas. La rama B3 ya se encuentra direccionada hacia abajo, por eso no se ve en este corte. Con respecto a esta imagen, podemos apreciar que el 90% de las neuralgias diagnosticadas son de origen vascular. Existe un gap, una pequeña curva que toma contacto con el origen aparente del trigémino, y el latido genera un cambio en el nervio que genera dolor a largo plazo. Esta es la causa principal en casi un 90% de los pacientes, la parte arterial. Por supuesto que también las venas pueden generar contacto y dolor en el nervio trigémino, pero el 90% de las que son de origen vascular son de origen arterial y tan solo un 10% son de origen venoso. Bueno, a lo largo del tiempo fue descrito ya esta enfermedad. Esta enfermedad llama mucho la atención. Es un paciente que relata, se queja y no pasa en ningún momento desapercibido, tanto para los familiares como para la atención médica. Aretados de Capadocia ya estuvo describiendo en aquella época esta enfermedad con algunas descripciones clínicas. John Locke en 1677 ya realizó la primera descripción importante junto con parte del tratamiento, pero por supuesto de aquella época. En 1756, Nicolas Vandret habla de lo que sería el tic douloureux, y John Fogerty en 1773 hace una publicación mucho más detallada de sus hallazgos. ¿Cuál es la prevalencia? La prevalencia es de 0.07%, no es algo que vamos a ver frecuentemente, pero sí, por supuesto, lo que somos, tratamos dolor, vemos más que el médico general que está en un consultorio, pero el hallazgo es bajo, 0.07%. La incidencia, hay bastantes reportes en la literatura, pero los más frecuentes orillan entre 10, 20, entre 180 a 300 casos por 100.000 habitantes. Aumenta gradualmente con la edad y especialmente en personas mayores de 60 años. Es más frecuente en mujeres, 1.6 a 1. Es más frecuente del lado derecho, y si tenemos solamente en cuenta las ramas, ¿qué ramas son las más afectadas? La rama B3 es la que más sobresale, le sigue la rama B2 y última la rama B1. Las combinaciones son más frecuentes. Bueno, entonces como causa, vamos a enseguida aprender a definir lo que sería una neuralgia clásica, de una neuralgia ya propiamente diagnosticada, pero como causas de neuralgia, no olvidarnos de las causas dentales, infecciones, la esclerosis múltiple, lesiones de la sustancia blanca podrían generar síntomas de este tipo, lesiones a nivel petrosa, las lesiones, las variaciones anatómicas que generan contacto vascular con el trigémino, ya sea arterial o venoso, y las lesiones virales. Perdón. Aquí podemos ver un contacto de una de las ramas, de la rama arteria celosa superior, en contacto con el conflicto vascular con el trigémino, ¿sí? Aquí podemos ver un tumor del ángulo pontocerebeloso insinuándose hacia adelante en contacto con la raíz del trigémino, y aquí vemos un tumor en formación y del otro lado en la raíz del trigémino conservada. Entonces, si hablamos, ya mencioné lo que es el conflicto neurovascular, ya Dandy en 1934 habla de la compresión arterial, las venosas incluyen solamente un 10%. Este contacto, existen varias teorías que explican el dolor en una neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino, una de las teorías es la desmielinización. Aquí podemos ver raíces nerviosas desmielinizadas en contacto con el latido, ¿sí? Otra de las teorías es la teoría epileptógena, en donde una irritación crónica de esta raíz generan alteración en los sistemas inhibitorios segmentarios, en estos núcleos sensitivos previamente mencionados, con un aumento de la actividad de estos núcleos debido a la aparición de ciertos potenciales en las fibras aferentes.
Y por supuesto se producen descargas paroxísticas muy relacionadas con el Tylor-Orex. Con respecto a la afectación de las ramas. La afectación de las ramas, por supuesto, ya sabemos la frecuencia, pero ¿por qué ocurre esta variación? Es porque el patrón de fibras, teniendo en cuenta la circunferencia total del nervio trigémino, dependiendo de dónde contacte la arteria o la vena, genera más síntomas. Por ejemplo, la B3 es muy frecuente que sea por lesiones venosas, por supuesto es mucho más arterial, pero podemos pensar en lesiones en contactos venosos. En B1, en su porción superomedial puede presentar compresiones vasculares, y la rama B3 inferior lateral mucho más frecuente, y porque por la posición que toma el gap arterial en la parte inferior lateral del nervio trigémino. Y la rama B2 aún no está clara los síntomas. Aquí podemos ver el nervio trigémino, y aquí un contacto vascular. Aquí podemos ver venas que también están cerca, pero aquí obviamente es el conflicto vascular. Aquí podemos ver otra rama que cruza encima del nervio trigémino en su porción superolateral, y aquí la arteria y una rama pasada que va cruzando en su porción inferolateral. Entonces, si tenemos en cuenta, no sé por qué sale pixelada esta imagen, no sé si usted la ve pixelada, pero a mí me parece un poco pixelada. Si tenemos en cuenta la frecuencia, entonces vemos que solamente rama B1, 4%, rama B2, 35%, rama B3, 30%, la combinación de B1 y B2 tan solo un 10%, y la combinación de B2 y B3 un 20%. Con respecto a esta disposición que hablamos del nervio trigémino, aquí podemos ver la ubicación. Este es el origen aparente del nervio trigémino, y vemos que esta porción superomedial corresponde a B1, esta porción a la rama B2, y la porción inferolateral a la porción B3. Y dependiendo de dónde se ubique la arteria en contacto con el nervio, genera ya sea los síntomas de la rama B1 o B2 o B3 o sus combinaciones. Un concepto que no tenemos que olvidar es esta: neuropatía y neuralgia. Estamos estudiando una neuralgia. Entonces, cuando hablamos de la definición del nervio trigémino, hablamos de un dolor paroxístico. Entonces, el dolor paroxístico está relacionado con las neuralgias. En cambio, cuando este dolor se vuelve continuo, ¿sí? El paciente refiere que tiene un dolor basal, continuo en el tiempo, con exacerbaciones, pero basal, hablamos de neuropatía. Es más frecuente en lesiones por herpes zóster, postraumática o idiopática. Si tenemos en cuenta a lo largo del tiempo una neuralgia, más o menos sería así: periodos de muy buena calidad de vida con periodos cortos de dolor. A medida que pasa el tiempo, estos periodos de dolor van aumentando progresivamente hasta que el paciente no presenta o presenta muy poco tiempo de síntomas refractarios de la enfermedad. Con respecto a la definición de una neuralgia del trigémino, para facilitar la cuestión les hablo. O sea, ustedes tienen el patrón doloroso de un paciente con dolores paroxísticos, pero si el paciente habla de gatillos que inician el dolor, ¿sí? Luego de periodos refractarios, ahí recién tenemos una neuralgia del trigémino clínicamente definida. Esta neuralgia clínicamente definida aún puede ser una clásica si está relacionada con los vasos, o una idiopática si no hay estudios que demuestren el conflicto neurovascular. Repito nuevamente: una neuralgia del trigeminal posible con una historia de neuralgia si le agregamos los gatillos que el paciente va a referir en qué momento él relaciona, ya sea al comer, tomar, masticar algo, genera el dolor. Ahí tenemos una neuralgia del trigémino clínicamente definida. Ahora, la neuralgia clásica a todo lo anterior, gatillo más posible, nosotros tenemos que agregar el conflicto vascular. O sea, si nosotros diagnosticamos con una resonancia magnética en tiempo fiesta el conflicto neurovascular, el paciente tiene un diagnóstico de neuralgia trigeminal clásica. Ahora, si el paciente
tiene una definición de neuralgia clínicamente definida, pero en ausencia de una imagen que demuestre el conflicto vascular, tenemos una neuralgia trigeminal idiopática. Entonces, así como hablé al comienzo, tenemos que tener un esquema de evaluación del paciente. Nosotros, por ejemplo, o sea, yo suelo utilizar el esquema LISA porque formo parte de la Fundación GADA, del Grupo de Alivio del Dolor del Hospital Italiano. Entonces nosotros utilizamos el ALICIA, que inicialmente había mostrado, en donde se tiene aparición, localización, intensidad, irradiación y atenuación. Esa pregunta uno tiene que hacerla de corrido. Si el paciente presenta síntomas autonómicos, uno se va alejando, o sea, corresponde a otros tipos de cefalea. Síntomas autonómicos, por ejemplo, cambios del color de la conjuntiva, miosis o cambios autonómicos en la contracción o dilatación pupilar, no va hacia una neuralgia clásica, se distancia hacia otro tipo de cefalea que se llaman autonómicas. Los gatillos sí nos ayudan a tener el diagnóstico de neuralgia del trigémino y por supuesto también el periodo refractario. Como diagnóstico diferencial, entonces nosotros tenemos grandes simuladores. Por ejemplo, la articulación temporomandibular es un gran simulador. El paciente se dice que al morder le duele, no puede comer alimentos crocantes o de una textura un poco más sólida. Entonces ahí el interrogatorio puede diagnosticar una enfermedad errada, pero la presencia de bruxismo no orientaría hacia un dolor temporomandibular, y también la palpación de la articulación temporomandibular semiológicamente y el dolor a la apertura y cierre sin contacto dentario en estos pacientes. Por supuesto que para la corroboración de diagnóstico también se pueden realizar bloqueos nerviosos que se llaman bloqueos diagnósticos, en donde se instila unas agujas, ya sea con lidocaína, para tratar de cerrar el diagnóstico del paciente. La Asociación Internacional para el Estudio de las Cefaleas presenta criterios, esto está actualizado en 2018, debe tener al menos 3 ataques de dolor facial unilateral que cumplen otros 2 criterios, que tiene que ocurrir en una o más divisiones del nervio trigémino, y el dolor debe tener al menos 3 de estas 4 características a continuación. Debe ser recurrente, con ataques paroxísticos que duran un breve periodo de tiempo. La intensidad no puede ser leve, tiene que ser severa. Debe ser eléctrica, ¿sí? Esto va hacia un dolor neuropático de tipo disparo, punzante o afilada, y al menos 3 ataques precipitados por estímulos inocuos, o sea, estímulos que el paciente, que a otra persona no le generaría dolor, y no debe tener déficit neurológico. Entonces, y que no se explique, por supuesto, por otros criterios diagnósticos. Entonces, ya tenemos un paciente con diagnóstico de neuralgia del trigémino, ya sea clásica o idiopática, ¿sí? Entonces, ¿qué tratamiento le vamos a dar? Entonces, ¿qué está consensuado? Lo que está consensuado es la utilización de carbamazepina, ¿sí? Con un nivel de evidencia de tipo A. La dosis de inicio es esta, 100 a 200 miligramos, 1 o 2 veces al día, y con un aumento progresivo hasta máximo de 1200 miligramos. Si nos va mal con esta medicación inicialmente, por supuesto que no es la única medicación y uno puede realizar combinaciones, ya sea con opioides de tipo codeína o tramadol, o simplemente por AINES por periodo corto, o algún AINE que no genere gastritis, como las COD2, por un periodo un poquito largo, como de un mes o mes y medio, o la utilización de carbamazepina con opioides, tramadol o codeína. Si nos va mal con la carbamazepina, tenemos que utilizar la oxcarbamazepina, que es el siguiente nivel de evidencia. Viene habitualmente en comprimidos de 600 miligramos, también lo tenemos de 300, en 1 o 2 veces al día, hasta 1800 miligramos día. La gabapentina es muy útil, pero cada vez veo que se está utilizando menos. También es muy útil y se puede utilizar hasta 1600 miligramos día. Y la pregabalina. La pregabalina, como genera mucha somnolencia, se debe arrancar con dosis baja de 25 miligramos y podemos utilizar hasta 600 miligramos día. O sea, tenemos un gran margen de utilización.
Con respecto a la carbamazepina, no olvidarnos que esta bloquea la conducción de la bomba sodio-potasio, facilita la función del núcleo espinal, uno de los núcleos del trigémino, suprimiendo la transmisión sináptica. ¿Qué otras drogas tenemos? Tenemos la lamotrigina, también de tipo C, ¿sí? Podemos arrancar con 50 miligramos y podemos utilizar hasta 400 miligramos día. El baclofeno es útil en muchos pacientes, pero el nivel de evidencia sigue siendo igual al anterior. Se inicia con 15 miligramos y se puede utilizar hasta 60 miligramos día. Y la fenitoína cada vez más en desuso porque consume mucho hígado. Es muy raro que alguien esté medicando una neuralgia del trigémino con fenitoína. Es más frecuente con la carbamazepina o del tipo gabapentinoides. El baclofeno, ¿cómo nos ayuda? Inhibe la transmisión sináptica a nivel del nervio trigémino, pero no se puede utilizar como monodroga, se utiliza como coadyuvante. La motrigina bloquea los canales de sodio de aquellos que son voltaje dependientes e inhibe la liberación de glutamato. Se debe utilizar no como primera opción, sí para casos que son refractarios y en pacientes con lesiones de sustancia blanca de tipo de esclerosis múltiple. Con respecto a la imagen, no cualquier imagen sirve. La tomografía, yo creo que uno debe tener muy buen ojo para ver algo, pero sí la resonancia. La resonancia hoy en día existen secuencias como la frecuencia Fiesta o la secuencia DRAI, dependiendo del software que tenga el resonador, que nos permite ver perfectamente los conflictos neurovasculares. Aquí podemos ver uno en donde vemos la rama del trigémino y la confluencia con el vaso el gap que contacta con el nervio. Aquí podemos ver entonces el núcleo del trigémino, cómo sale, el origen aparente, tiene un pequeño trayecto en esta cisterna, va al ganglio de Asser y a partir de ahí emite sus ramas para los diferentes puntos. Entonces, cuando no, o sea, debemos pensar que esto es secundario a otra cosa y no solamente de origen vascular, ¿sí? O incluido en un dolor neuropático. El paciente debe tener un dolor basal intenso que predomina sobre el paroxismo, debe tener cambios estésicos de tipo hipoestesia o disestesia, alteración de reflejo corneal y alodinia o clisis estereotipadas frecuentemente. Entonces esto va hacia placas, o sea, lesiones de sustancia blanca o tumores como les mostré previamente. Entonces, aquí podemos ver una resonancia, se encuentra en secuencia DRAI, donde vemos el conflicto neurovascular en este punto y vemos el hallazgo quirúrgico correspondiente a este estudio. Entonces, no olvidarnos, cuando van a pedir una angioresonancia, deben pedir en secuencia, o sea, eso deben conocer qué software tiene el resonador, en secuencia Fiesta, que es lo más frecuente, o en secuencia DRAI. Estas medicaciones que vamos a utilizar con estos pacientes son dolores severos, entonces utilizaremos carbamazepina, pregabalina, oscarbamazepina, son drogas pesadas, opioides, deben ser seguidos estrechamente por el médico. O sea, uno no puede indicar carbamazepina por 6 meses y nos vemos en 6 meses. No, tiene que ser seguido frecuentemente en el consultorio. El paciente debe tener por lo menos un electrocardiograma, un hemograma, hepatograma y ionograma. ¿Cuándo debemos suspender, por ejemplo, la carbamazepina? Cuando tenemos leucocitos menos de 4.000, porque pueden generar disminución de estos, plaquetas menores a 100.000, el hematocrito menor a 32, porque pueden generar una anemia plástica, los reticulocitos menores al 0.3% y los eritrocitos menores a 3 por millón. Entonces, no olvidarnos de las complicaciones que podemos tener utilizando la medicación vía oral. La anemia plástica, la hiponatremia, la dermatitis y somnolencia. Aquí le tiro una perla que igual está más adelante, es que cuando tenemos complicaciones que nos impiden utilizar medicación vía oral, eso nos acerca más a un procedimiento intervencionista, quirúrgico o percutáneo, ¿sí? Entonces, en pacientes que no podemos dar medicación, entonces utilizaremos procedimientos invasivos. ¿Qué procedimientos? La descompresión microvascular, ¿sí? O técnicas ablativas. Ablativas se menciona
porque estas técnicas lo que generan es una lesión. Entonces, podemos utilizar una risotomía, radiocirugía, no sé, esa radiación gamma, o bloqueos nerviosos. ¿Dónde ponemos la aguja? Entonces, la aguja se puede realizar utilizando como target una porción periférica del nervio, el ganglio de Gasser, muy frecuentemente, que se puede utilizar ya sea con radiofrecuencia o con balón de Fogarty, o sea, se mete un balón y se infla, ya les muestro la imagen, y la raíz del trigémino en la fosa posterior. Es la más, o sea, si uno descomprime atrás, uno lo único que hace es colocar un teflón y separar el vaso del nervio. Si bien es una neurocirugía, y uno, por supuesto, como toda neurocirugía la respeta, es la que genera menos daño al nervio, ¿sí? Y es la que más tiempo dura al paciente, ya que esta enfermedad es muy frecuente que recidive el dolor en el tiempo. Entonces, la radiofrecuencia se basa en que utiliza calor, la compresión con valor, uno realiza una neuropraxia o lesión del nervio, lo mismo la risólisis con glicerol, y la radiofrecuencia estereotáxica utiliza una dosis que trata de no ser muy agresiva, pero por supuesto como toda radiación lo tiene. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? O sea, obviamente la experiencia del cirujano tiene mucho que ver, pero, por ejemplo, ¿qué virtudes tiene la radiofrecuencia? Que uno puede ser selectivo a la hora de poner el target en la rama B1, B2, B3. El glicerol, lamentablemente, si bien es una técnica muy difundida, no es selectiva. Y la compresión con balón es muy poco selectiva, pero adolece que necesita anestesia general. Entonces, ¿qué datos nos arroja la literatura? Que 90% de los pacientes mejora el dolor luego del procedimiento, inmediatamente después del procedimiento. Pero a los 5 años, 50% ya cursa nuevamente con dolor, ¿sí? 4% luego de un procedimiento percutáneo puede tener anestesia dolorosa. 0.2% de los pacientes pueden hacer una meningitis aséptica. Estas son las meningitis donde no podemos aislar gérmenes. Clínica de meningitis, ausencia de gérmenes. 4% de los pacientes pueden cursar con queratitis y 50% de los pacientes pueden quedar con trastornos masticatorios, especialmente en las lesiones de la rama inferior, que es por donde pasa las fibras nerviosas del núcleo masticatorio. Entonces, por supuesto, si utilizamos una técnica selectiva, esto nos aleja de esta última complicación. Entonces, en pacientes que presentan dolor de ramas periféricas del trigémino, por supuesto, es muy fácil abordar un nervio supraorbitario, también el infraorbitario es muy fácil de abordar. El nervio dentario inferior para los odontólogos es muy fácil de abordar, pero ¿quiénes son candidatos? Estas técnicas no tienen muy alta tasa de efectividad y de duración en el tiempo. Entonces, ¿en quiénes haríamos? En ancianos con afectaciones de la rama B1, que es la menos frecuente, y complicaciones, por ejemplo, las complicaciones al realizar este tipo de procedimientos es la hipostesia en ese territorio. Y la recidiva, como les dije, es más frecuente en el tiempo comparado a los procedimientos percutáneos o la descompresión microvascular, que es la que más efectividad tiene a lo largo del tiempo. Entonces, la descompresión neurovascular, ¿sí? Si bien ya fue descrita, así como les dije, por Dandy en el primer tercio del siglo anterior, 90%, igual que los procedimientos percutáneos, también mejoran el dolor en el postoperatorio, pero a los 5 años, a diferencia del 50%, 2-1, estos mantienen un 73% de persistencia de la mejoría del dolor. La mortalidad, si bien es una neurocirugía, es de 0.2 a 0.5. 11% de los pacientes pueden presentar meningitis aséptica. Recuérdense que la separación si bien hay varias técnicas, la más difundida es la colocación de un teflón entre la arteria y el nervio. 11% pueden cursar con meningitis aséptica,
10% con hipacusia. Recuérdense que para llegar al nervio trigémino uno tiene que cursar el ángulo punto cerebeloso, en donde tenemos las ramas del facial y del octavo par. Y 4% de fístulas o infartos de hematomas. Entonces se suele utilizar las ubicaciones en Parbench, se suele hacer una craneectomía suboccipital retrosigmoidea y se aborda lateralmente hasta llegar a este punto para la colocación del teflón entre el nervio trigémino y la arteria cerebelosa superior. Aquí podemos ver la colocación del teflón entre la arteria y el nervio. Esta arteria, por supuesto, estaba comprimiendo la porción superomedial del nervio. Este es un caso nuestro en donde vemos aquí una resonancia en tiempo fiesta con el conflicto neurovascular, el abordaje suboccipital retrosigmoideo. Aquí vemos el hueso ya liberado y esqueletizado, la craneectomía propiamente dicha, y aquí la apertura de la dura madre, ¿sí? Y este sería el trayecto que uno utilizaría para llegar hasta el nervio y separar del vaso con el conflicto vascular. Aquí esta imagen, o sea, no soy muy partidario de colocar cara de paciente, anula igual el audio. Ahí la paciente está refiriendo por todo lo que pasó antes de llegar a una cirugía, recibió bloqueos, medicación a altas dosis, y eso fue insuficiente, por lo tanto se le indicó la cirugía. Dependiendo en qué centro uno se desenvuelva, las indicaciones de cirugía hoy en día no se reservan para las últimas etapas de un paciente con dolor intenso. Ya se puede indicar en etapas iniciales. Sí, las estadísticas del servicio son muy bajas en cuanto a complicaciones. La radiocirugía se utiliza también para casos refractarios. Utilizamos radiaciones gamma y se utiliza en la zona de entrada de la raíz del trigémino en el tronco encefálico a una dosis de 70 a 80 Gray. Por supuesto, esta es una terapia no invasiva, muy selectiva, pero como toda radiación tiene sus bemoles. Bueno, traté de hacer una charla rápida, no me metí mucho en las discriminaciones de cefalea y una anatomía muy profunda, porque no sé qué tipo de público es el que va a escuchar. Lo que sí quería que entiendan que la neuralgia del trigémino es una patología que implica mucho compromiso del médico con el paciente. Es un paciente que casi siempre tenés que entregar tu número de teléfono por cualquier complicación que pueda surgir con la medicación. Uno tiene que escuchar al paciente y verlo como un paciente total, o sea, no solamente el nervio trigémino, sino abarcar todos los problemas del paciente en cuanto a la parte clínica, por supuesto, dejarle al clínico que maneje eso, pero alientar al paciente a que se reevalúe los dientes, descartar los senos paranasales, descartar lesiones de la articulación temporomandibular, evaluación odontológica para descartar problemas dentarios, y el paciente tiene que tener mucha confianza para aceptar consumir ese tipo de medicación. Todas estas medicaciones que se mencionaron, carbamazepina, lamotrigina, fenitoína, son medicaciones que yo las suelo llamar pesadas, porque en una minoría de pacientes generan problemas, síntomas muy molestos agregados, y el paciente muchas veces, si mejora el dolor a pesar de ese malestar, uno tiene que tratar de bancarse un tiempo hasta que se adapte a la medicación. Y por supuesto el paciente tiene que tener mucho compromiso y una muy buena relación médico-paciente para llegar a un buen destino en cuanto al tratamiento. No sé si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctor Miltos, por la enriquecedora ponencia brindada en esta tarde. A continuación, invitamos a los participantes a dejar sus preguntas en la caja de comentarios de Zoom, y las mismas serán respondidas por el disertante.
Bueno, mientras realizan sus preguntas, me imagino que muchos de los que están aquí cursan o están cursando o cursaron farmacología. Estas enfermedades que implican un diagnóstico de cronicidad eh, eh, utilizan mucho despliegue neuronal médico porque, por el tipo de drogas que se utilizan. Entonces, a la hora de utilizar la medicación, si ustedes no están seguros de cómo, de las complicaciones que implica consumir o mezclar las drogas, les aliento a que no la utilicen. Yo suelo ver, por ejemplo, médicos que atienden en unidades de salud. Por supuesto, uno googlea y encuentra el tratamiento, pero si uno no está acostumbrado a manejar este tipo de pacientes, no son pacientes para evaluación, o sea, sí para seguimiento en atención primaria una vez ya diagnosticados, pero no para iniciar tratamiento en esa circunstancia. O sea, son pacientes que necesariamente tienen que llegar a un neurocirujano o a un neurólogo que le inicie tratamiento. Entonces, el tratamiento obviamente va a depender de los síntomas del paciente. Si el paciente tiene un dolor muy intenso, se utilizan, aparte de las carbamazepina o gabapentinoides, se utilizan opioides. Por ejemplo, se utiliza paracetamol con codeína, que uno tiene que conocer las implicancias de utilizar ese fármaco, el tramadol, cuándo usar tramadol, qué criterios usar, conocer la escala visual analógica. Así que aquí alguien preguntó por qué las mujeres afectan más a las mujeres mayores. Estadísticamente es más frecuente en mujeres. Las mujeres, si bien son más tolerantes al dolor, tienen una percepción diferente que el hombre. O sea, es más fácil que una mujer caiga en un dolor crónico de diferente tipo, y entre ellos, por supuesto, la neuralgia del trigémino no está presente. A ver, otra pregunta. ¿Cuál es el tratamiento utilizado para la neuralgia? Bueno, la secundaria yo no hablé aquí, pero la secundaria es otro grupo o sea, ahí entra lo que serían la esclerosis múltiple, las causas tumorales, por supuesto. Si es una causa tumoral de un tumor resecable, sería la exéresis tumoral. Si es una secundaria, una esclerosis múltiple por lesiones demielinizantes, se utilizarían todas estas moléculas nuevas que aparecen ahora, que se utilizan para el tratamiento de la esclerosis múltiple. Es un tratamiento que exclusivamente de la neurología clínica. Yo no realizo tratamiento de esclerosis múltiple, que es una patología exclusiva del neurólogo. No me embarco en ese tipo de tratamiento. Entonces acá me preguntan antes, la recomendación entonces sería derivar al paciente al especialista en neurología a partir de la sospecha. Sí, una vez que uno tiene una sospecha... Alguien estaba hablando, no sé quién lo dice, si pueden apagar el micrófono. Entonces, la recomendación de derivar realmente radica en cómo el paciente se comporta en la primera consulta. Cuando uno, por ejemplo, cuando escucha una disertación de neuralgia, por supuesto, cualquier paciente que te aparece enfrente, uno quiere encasillarlo en neuralgia del trigémino. La gran mayoría de los dolores craneofaciales no son neuralgia del trigémino. O sea, son pacientes que en su evaluación inicial, por supuesto, le pueden dar un analgésico común, y si cede con analgésicos comunes, les puedo asegurar que no es neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino es algo que no cede, es un dolor paroxístico muy intenso, y en el tiempo, por supuesto, o sea, van a poder diagnosticar. Ahora, la gran mayoría de las cefaleas que se van a ver en consultorio son cefaleas de tipo tensional, articulación temporomandibular, sinusitis, cefaleas hipertensivas, que para mí son las más frecuentes, ¿sí? Son los dolores en la región posterior que irradian hacia adelante, preferentemente nocturnos y sin puntos gatillo, como la neuralgia suboccipital de Arnold, ¿sí? A ver, ¿alguna otra pregunta que no haya respondido? Si me querés ayudar, Domínguez.
A ver, recomendación. Ya están todas respondidas, doctor. Muy bien. Entonces, espero que hayan aprendido. La idea es conocer un poco sobre esta enfermedad y poder entender que no es la única causa de dolor de cabeza. El dolor de cabeza craneofacial es realmente un dolor de cabeza para el médico. Por suerte siempre hay tiempo para poder discriminar qué enfermedad es la que el paciente padece y nos permite, nos da tiempo a pedir los estudios y a poder realizar estas interacciones de fármacos para buscar un buen resultado. O sea que no es algo que uno tiene que estar tomando una decisión de un día en cortos periodos de tiempo. O sea, uno indica, por ejemplo, carbamazepina y no es que uno suspende a la semana por fracaso terapéutico. O sea, uno puede fácilmente ver al paciente en 15 días, en un mes, pero por supuesto con los controles que habíamos mencionado, realizar por lo menos un electrocardiograma, hemograma, hepatograma, funciones renales, ionograma para seguimiento del paciente. De esta manera, agradecemos al doctor Miltos por la magistral ponencia brindada en esta tarde, la cual será de beneficio para nuestra formación como futuros profesionales. Sostenemos que la información brindada dará sus frutos en el campo de nuestro aprendizaje. Muchísimas gracias, doctor. A continuación, revelamos la palabra clave con la cual deben rellenar el formulario de asistencia. La misma está presentada en la pantalla. Dejaremos unos segunditos para que los participantes puedan visualizar. A continuación se enviará el link de asistencia al grupo de WhatsApp. El mismo estará disponible hasta las 10 de la noche. Posterior a dicho tiempo no se aceptarán más respuestas. Asimismo, desde la Comisión Directiva de la SUSIEM UNI, les agradecemos a todos por la participación y les deseamos una buena tarde a todos. Muchísimas gracias.